Abandoné la mejor fase de mi carrera para financiar el sueño de un hombre que juraba que nunca me dejaría atrás. Mientras él construía la empresa que hoy aparece en las portadas de las revistas, yo desarmaba silenciosamente a la mujer que era. Usé mis ahorros, rechacé ascensos, trabajé el doble dentro y fuera de casa, siempre repitiendo que aquel sacrificio era temporal. Estábamos construyendo un imperio juntos, al menos eso era lo que yo creía. Fui la primera en creer en él cuando nadie más lo hacía. Fui yo quien contuvo las crisis, quien convenció a los clientes, quien pagó deudas escondidas para que su nombre no se manchara. Yo no aparecía en las fotos, pero estaba en cada logro. El problema es que, cuando el éxito finalmente llegó, no trajo gratitud. Trajo vergüenza. La noche en que me presentó como parte del comienzo difícil de su vida, sonriendo al lado de una mujer más joven que representaba el nuevo momento, entendí algo devastador: no me habían olvidado. Me habían superado a propósito. Y esa fue la noche en que mi matrimonio terminó, aunque nadie lo dijera en voz alta. Cuando conocí a mi marido, él no tenía nada más que ambición y un discurso convincente. Yo, por el contrario, tenía estabilidad. Trabajaba en una empresa sólida, estaba a punto de asumir un cargo más importante y finalmente comenzaba a cosechar los frutos de años de esfuerzo. Él hablaba sobre abrir su propio negocio con un brillo en los ojos que mezclaba inseguridad y determinación, y yo me enamoré no solo del hombre, sino del sueño. Creí que apoyar a alguien que quería crecer era lo más noble que podía hacer. Al principio, yo ayudaba después del horario de trabajo. Revisaba propuestas, organizaba planillas, atendía llamadas mientras él buscaba inversionistas que nunca respondían. Cuando las deudas empezaron a apretar, usé mis ahorros sin dudarlo. Me dije a mí misma que el dinero se recupera, pero las oportunidades no. Poco a poco, el solo por un tiempo se volvió rutina. Rechacé un ascenso porque exigiría viajes. Renuncié meses después, convencida de que mi presencia a su lado marcaría la diferencia. Y lo hizo. Me convertí en la estructura invisible de la empresa. Cuidaba de la casa, de los contratos, de los pagos atrasados y de sus crisis emocionales. Cuando algo salía mal, le recordaba que las grandes historias comienzan con dificultades. Cuando algo salía bien, yo celebraba como si fuera una victoria nuestra. Realmente creía que éramos un equipo. Los años pasaron y la empresa comenzó a crecer. Nuevos clientes, nuevos contratos, nuevos contactos. Él empezó a asistir a eventos que antes parecían inalcanzables. Compró mejores trajes, cambió su forma de hablar, comenzó a usar palabras que yo nunca había escuchado salir de su boca. Yo observaba todo con orgullo, incluso cuando me daba cuenta de que ya no participaba en ciertas reuniones. Me decía que era normal, que alguien tenía que mantener la base funcionando. Lo que no noté en aquel momento fue que, mientras su imperio se expandía, mi mundo se estaba encogiendo. Y yo todavía llamaba a aquello amor. Antes de continuar, quiero pedirte algo muy importante. Suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones. Esto nos ayuda directamente a alcanzar nuestra meta de suscriptores. Ahora respira profundo, porque lo que sucedió después cambió mi vida por completo. Al principio, no había lujo, ni eventos, ni fotógrafos. Había una oficina pequeña alquilada, una mesa improvisada y cuentas que vencían antes de que se cerrara cualquier contrato. Yo aún trabajaba en mi empleo fijo cuando él abrió la empresa, y recuerdo su expresión en la primera semana, una mezcla de entusiasmo y pánico. Él decía que necesitaba tiempo para demostrar que funcionaría. Yo decía que creía en él. Y realmente creía. Mis días pasaron a ser dobles. Salía del trabajo directo a la oficina improvisada, ayudaba a organizar propuestas, revisaba contratos, respondía correos electrónicos de clientes que ni siquiera sabían que yo existía. Poco a poco, empecé a usar mis ahorros para cubrir gastos básicos de la empresa. Era temporal, repetía yo. Cuando cerremos el primer gran contrato, todo se ajustará. El primer contrato llegó. Después otro. Y junto con ellos, vinieron nuevos desafíos. Empleados por contratar, proveedores con quienes negociar, reuniones que se extendían hasta la madrugada. Yo aún mantenía la casa funcionando,
Preparaba comidas rápidas entre planillas y aprendía términos técnicos para no parecer perdida en las conversaciones. Él decía que yo era esencial. Que sin mí nada habría salido del papel. Cuando la empresa enfrentó su primera crisis seria, fui yo quien sugirió un cambio estratégico que salvó a un cliente importante. Él se llevó el crédito en la reunión siguiente, pero por la noche me abrazó y dijo que yo era el cerebro silencioso de todo. Aquello me bastaba. No necesitaba el escenario, pensaba. Solo necesitaba que estuviéramos juntos. Con el tiempo, mi carrera comenzó a sufrir. Rechacé un ascenso porque exigiría viajes frecuentes. Después rechacé otro. Hasta que un día me di cuenta de que estaba trabajando más por su sueño que por el mío. La decisión de renunciar no vino con drama. Vino con lógica. Si la empresa estaba creciendo, tenía sentido que yo estuviera allí a tiempo completo. Yo llamaba a aquello compañerismo. Hoy lo llamaría abdicación. Pasé a vivir completamente dentro de la empresa y de la casa. Organizaba reuniones, cuidaba su imagen, ajustaba discursos antes de presentaciones importantes. Cuando empezaron a invitarlo a eventos más grandes, yo era quien elegía la corbata, revisaba el discurso de venta, ensayaba respuestas con él. Cada logro suyo parecía una victoria nuestra. Lo que no percibía era que, cuanto más indispensable me volvía tras bambalinas, más invisible me quedaba frente al escenario. Y la invisibilidad, cuando se prolonga demasiado, comienza a confundirse con la sustitución. El crecimiento de la empresa no ocurrió de repente, pero cuando sucedió, vino como una avalancha. Nuevos contratos empezaron a entrar, los inversionistas comenzaron a buscarlo y el teléfono no dejaba de sonar. Yo debería haber estado radiante, y en cierta forma lo estaba. Era el resultado de años de esfuerzo. Pero junto con el éxito, algo en él comenzó a cambiar, y no fue solo la calidad de sus trajes. Empezó a hablar de manera diferente. Las palabras se volvieron más calculadas, el tono más firme, casi impaciente. En las reuniones internas, comenzó a interrumpirme. Corregía pequeñas observaciones mías frente al equipo, como si yo estuviera desactualizada. Al principio, pensé que era estrés. La empresa era más grande, las responsabilidades también. Me convencía de que era una fase. Los invitados a eventos empezaron a aumentar. Cenas con inversionistas, encuentros exclusivos, fiestas empresariales en lugares que antes parecían inalcanzables. Las primeras veces, fui a su lado. Pero pronto empezó a decir que serían reuniones más técnicas, que tal vez yo me aburriría. Después, que sería mejor que yo cuidara algunos pendientes mientras él representaba a la empresa solo. Poco a poco, dejé de ser acompañante para convertirme en una justificación. En casa, las conversaciones disminuyeron. Él llegaba tarde, respondía mensajes durante la cena, parecía siempre mentalmente distante. Cuando yo intentaba comentar algo sobre la empresa, él decía que el mercado estaba en otro nivel ahora, más complejo, más exigente. Una vez, escuché de su parte que yo necesitaba actualizarme para entender ciertas decisiones. Aquello se quedó resonando en mi cabeza durante días. Empecé a esforzarme más. Tomé cursos en línea, seguí las noticias del sector, intenté participar nuevamente en las reuniones estratégicas. Pero notaba miradas diferentes de los nuevos socios, como si yo fuera parte de una versión antigua de la empresa. En una de esas reuniones, sugerí una idea y él respondió con una sonrisa contenida que aquello era demasiado simplista para el momento actual. Fue la primera vez que sentí vergüenza dentro de un espacio que yo ayudé a construir. La transformación no era solo profesional. Él empezó a cuidar más su propia imagen, la forma en que hablaba y de quién se rodeaba. Criticaba discretamente mi ropa antes de los eventos, sugería que fuera más discreta. Un día, comentó que ciertas esposas de empresarios sabían comportarse mejor en ambientes sofisticados. Lo dijo riendo, pero el mensaje fue claro. Todavía insistía en creer que era adaptación. Que el éxito exige ajustes. Pero, en el fondo, empecé a sentir algo que nunca había sentido a su lado, descolocación. Como si me estuviera quedando atrás en una carrera que yo misma ayudé a empezar. Y lo más doloroso era darme cuenta de que él ya no parecía preocupado por esperarme. El sobre llegó en un sobre elegante,
con el logotipo dorado de la empresa en relieve. Era el evento que oficializaría su entrada definitiva en el círculo de la élite empresarial de la ciudad. Inversionistas internacionales estarían presentes, empresarios influyentes, prensa especializada. Él parecía orgulloso cuando me entregó la invitación, pero había algo extraño en su entusiasmo, como si estuviera cumpliendo con una formalidad. Pasé días eligiendo qué ponerme. Quería estar a la altura del momento. No para impresionar a los demás, sino para no avergonzarlo a él. Me arreglé el cabello, el maquillaje, compré un vestido que estaba por encima de mi presupuesto actual. Mientras me arreglaba, él casi no me miraba. Estaba ocupado ajustando su propio discurso, respondiendo mensajes, revisando detalles de la presentación. El salón estaba impecable. Luces suaves, música discreta, copas de cristal. Él circulaba con naturalidad entre empresarios que antes parecían inalcanzables. Yo lo observaba con un orgullo que aún resistía dentro de mí. Después de todo, yo conocía cada etapa de aquella trayectoria. Cuando llegó el momento de las presentaciones formales, él me tomó de la mano y me acercó a un grupo selecto de inversionistas. Sonrió, puso su mano en mi espalda y dijo, ella estuvo conmigo desde el principio, cuando todo aún era pequeño. Hubo risas leves. Alguien comentó que toda gran historia necesita una fase difícil. Él asintió. Dijo que yo había sido fundamental en aquella etapa. En aquella etapa. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Yo no era parte del presente. Yo era el capítulo inicial, ya superado. Antes de que pudiera procesar aquello, él giró el cuerpo ligeramente y llamó a otra persona para que se acercara. Una mujer más joven, elegante, segura, que encajaba perfectamente en aquel escenario sofisticado. Él la presentó como la responsable de reposicionar la imagen de la empresa en el mercado de alto nivel. Dijo que ella entendía el nuevo momento. Ella me sonrió con una simpatía ensayada. Sentí las miradas a mi alrededor, la comparación silenciosa, la lectura implícita de la escena. Yo, la esposa del comienzo difícil. Ella, la mujer del nuevo nivel. Durante el resto de la noche, casi no volvió a mi lado. Los vi a los dos hablando demasiado cerca, riendo con complicidad. En un momento determinado, alguien preguntó si yo también trabajaba en la empresa. Antes de que yo respondiera, él dijo que ahora yo prefería dedicarme a otras cosas. Otras cosas que yo ni siquiera sabía cuáles eran. Al regresar a casa, el silencio ocupó todo el coche. Yo miraba por la ventana mientras intentaba reorganizar dentro de mí a la mujer que había sido presentada como pasado. No hubo discusión. No hubo pedido de disculpas. Hubo apenas una constatación dolorosa, no solo me habían disminuido. Me habían reposicionado. Fuera del centro. Fuera del plan. Fuera de su futuro. Después de aquella noche, nada fue oficialmente declarado, pero todo estaba decidido. Él no necesitó decir que se estaba alejando. El distanciamiento ya estaba dibujado en los horarios cada vez más tardíos, en los viajes estratégicos, en los mensajes que respondía volteando el celular hacia abajo cuando yo me acercaba. Yo todavía estaba en la casa, pero ya no estaba en su vida. Intenté conversar algunas veces. Pregunté si había algo mal, si yo podía hacer algo diferente, si él quería que yo volviera a trabajar fuera. Él me respondió con frases frías y organizadas, como si estuviera presentando un informe. Dijo que las personas evolucionan, que el éxito exige nuevas conexiones, que tal vez yo estaba atrapada en una versión antigua de nuestra historia. No hubo gritos. Hubo un distanciamiento calculado. La confirmación llegó semanas después, cuando pidió un tiempo para pensar. Habló sobre la presión, sobre las expectativas, sobre necesitar espacio para enfocarse en el crecimiento de la empresa. Escuché todo sentada en la misma mesa donde tantas veces organicé planillas para salvar su negocio. Por primera vez, no lloré frente a él. Apenas pregunté si había otra persona. Tardó unos segundos antes de responder que no quería transformar aquello en un drama innecesario. Esa noche, dormí sola en una habitación que parecía demasiado grande. Y fue allí, en el silencio más crudo que jamás haya enfrentado, donde algo dentro de mí cambió.
Me di cuenta de que había pasado años intentando ser suficiente para alguien que estaba decidido a sobrepasarme. No era falta de amor. Era falta de respeto. En los días siguientes, dejé de suplicar explicaciones. Dejé de pedir atención. Abrí mi antiguo currículo y sentí vergüenza al darme cuenta de cuánto tiempo había pasado desde la última actualización. Mis referencias eran antiguas, mis contactos estaban fríos. Me había dedicado tanto a su imperio que olvidé mantener relevante mi propio nombre. Empecé poco a poco. Hice cursos presenciales, asistí a eventos sola, me reencontré con colegas del pasado. Al principio, era vergonzoso explicar lo que había hecho en los últimos años. Decía que había ayudado a estructurar una empresa desde cero. Por primera vez, conté mi participación sin disminuir mi papel. Mientras él aparecía en revistas y eventos con su nueva imagen al lado, yo reconstruía mi identidad en silencio. No era glamour. Era disciplina. Era despertarse temprano, estudiar, aceptar invitaciones que me sacaban de mi zona de confort. Era reaprender a ocupar un espacio sin pedir permiso. No me fui de casa al día siguiente con una maleta y un discurso triunfante. Me fui emocionalmente. Salí de la posición de quien espera ser elegida. Salí de la necesidad de demostrar mi valor ante alguien que ya había decidido sustituirme. Y fue en ese momento cuando ocurrió algo inesperado, volví a reconocerme en el espejo. 2 años después, entré en un salón tan sofisticado como aquel en el que fui presentada como pasado. La diferencia es que, esta vez, mi nombre estaba en la lista de ponentes. Yo no era una acompañante. Yo era la invitada. Construí mi propia consultoría estratégica ayudando a pequeñas empresas a estructurar un crecimiento sostenible, exactamente lo que había hecho tras bastidores durante años, pero ahora con mi propia firma. Cuando anunciaron mi nombre, caminé hacia el escenario sin prisa. Hablé sobre gestión, visión a largo plazo y sobre el error de crecer sin consolidar los fundamentos. Mientras hablaba, noté un movimiento discreto en la tercera fila. Él estaba allí. Más viejo. Más tenso. Y solo. Supe después que la expansión acelerada de su empresa trajo problemas internos. La misma prisa que lo llevó a la élite había creado grietas invisibles. Inversionistas exigentes, decisiones precipitadas, confianza depositada en las personas equivocadas. El brillo continuaba en las redes sociales, pero los bastidores ya no eran tan sólidos. Cuando terminé mi presentación, fui aplaudida de pie. No era solo por el contenido técnico. Era por la autoridad. Por la presencia. Por la seguridad de quien sabía exactamente su propio valor. Él se acercó durante el cóctel. No había fotógrafos alrededor, ni público esperando respuestas. Solo nosotros dos, frente a frente, por primera vez en años. Me miró con algo que mezclaba orgullo y arrepentimiento. Dijo que estaba diferente. Yo le respondí que, finalmente, estaba íntegra. Intentó hablar sobre el pasado, sobre decisiones difíciles, sobre momentos confusos. Lo escuché sin interrumpir. Por primera vez, no necesitaba defender mi versión. Mi vida hablaba por mí. Mencionó que tal vez nos habíamos precipitado. Que tal vez podríamos conversar con calma, como antes. Sonreí con una serenidad que jamás imaginé poseer. Dije que no había rabia dentro de mí. No había resentimiento. Había aprendizaje. Y añadí, mirándolo directamente a los ojos, que había entendido algo fundamental. Yo nunca fui demasiado pequeña para su éxito. Solo acepté ser invisible. Expliqué que lo que más me liberó no fue reconstruir mi carrera. Fue entender que el amor no puede exigir anulación. Que la complicidad no puede exigir silencio. Que el crecimiento no puede costar la dignidad. Él se quedó en silencio. Y en aquel silencio, vi el reconocimiento más brutal de todos. Se dio cuenta de que no había perdido a una esposa. Había perdido a la mujer que sostuvo la base de todo. Salí de aquel evento sola, pero no vacía. Salí sabiendo que el imperio que construí ahora tiene mi nombre. Y esta vez, nadie puede sustituirme en mi propia historia. Si esta historia te hizo reflexionar,
Si en algún momento te has sentido dejado atrás mientras ayudabas a alguien a crecer, entonces no te vayas de aquí sin suscribirte al canal. Estamos muy cerca de nuestra próxima meta de suscriptores, y tú formas parte de ello. Deja tu like para que YouTube entregue este video a más personas que también necesitan escuchar este mensaje. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad o país nos estás viendo, quiero saber hasta dónde ha llegado esta historia. Gracias por estar aquí hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.